Buen día a todos. A nombre de la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas, les doy la bienvenida a esta nueva sección que son módulos para que nosotros podamos dar a conocer parte del conocimiento que es laboratorios o bien unos más que podrían ser de utilidad para su desarrollo en el ambiente de microbiología. Entonces, a mí me gustaría en este momento abordar el módulo que es el recuento de bacterias cultivables y el cálculo de supervivencia bacteriana. Es una manera sencilla para contar bacterias pues en los distintos laboratorios, ya sea a nivel de laboratorios clínicos o a nivel de investigación. Y bueno, una propuesta para el caso de los que están haciendo investigación, la supervivencia de algunas bacterias. Específicamente, pues nos vamos a enfocar algunas metodologías que son, pues digamos que no requieren grandes sofisticaciones. Comentarles que las estrategias de recuento bacteriano pueden ser cada de estos que son sencillos, que consisten en contar el número de unidades formadoras de colonias o bacterias según el método en medios de cultivos, y esto nosotros llamamos métodos clásicos. También se puede contar este número de bacterias a través de técnicas de microscopía, pero por supuesto aquí ya necesitan un equipo para poder realizar esto. Requieren un laboratorio un poco más sofisticado. Esto por el día de hoy no lo vamos a abordar. Y también tenemos estas metodologías que son donde ya involucramos algunas pruebas moleculares, específicamente los genes que codifican para el 16S ribosomal. Pues como les mencioné, pues nos vamos a enfocar en algunos de estos métodos clásicos. En estos métodos clásicos pues hay distintos. Nosotros el día de hoy vamos a ver solamente tres, que son el plateo de diluciones seriadas, o a veces también le llaman plaqueo. Por otro lado, el goteo de diluciones seriadas, que generalmente por su connotación en inglés le decimos droplets, y el número más probable. Estos son tres métodos que pueden ser ampliamente utilizados en nuestro laboratorio con el fin de contar el número de bacterias. En el primer método, que es el plateo de diluciones seriadas, pues prácticamente lo que tenemos que hacer es que a partir de nuestra suspensión original, que es la muestra problema, nosotros tenemos que hacer diluciones seriadas en factor 1 a 10. Esto significa que tenemos que hacer de una parte del soluto contra 9 partes de lo que usamos como solvente, que puede ser un buffer o puede ser agua. En este caso yo llamé soluto, pero en realidad es la muestra. Entonces la suspensión bacteriana, nosotros pasamos una parte, la ponemos en 9, con material limpio y estéril, volvemos a tomar una parte de esta primera dilución, la pasamos en 9 partes de la segunda dilución, vortexamos o agitamos y así sucesivamente vamos pasando. En este ejemplo se van pasando 100 microlitros de cada una de las diluciones a 900 microlitros de solución amortiguadora. Insisto, para el caso de bacterias puede ser agua, ya que las bacterias son bastante resistentes, y esto pues lo puedo asegurar porque tengo bastante experiencia en la cuantificación a través de estos métodos. Una vez que hemos terminado con las diluciones, recomendamos que esto se lleve hasta el tubo número 7. Entonces nosotros deseamos cuantificar, y una vez que hemos depositado 100 microlitros de cada una de estas diluciones, entonces ya sea con un asa de vidrio o a veces también utilizando el asa metálica normal, pues lo que tenemos que hacer es entonces extender ese contenido de los 100 microlitros. Una vez que el asa ya deja de correr libremente, significa que la placa ya, digamos, la suspensión ya se homogenizó en toda la placa, y entonces pues cada una de estas placas de cada una de las diluciones se lleva a incubación por el tiempo de incubación de bacterias de crecimiento rápido, que pues ustedes pueden tener el resultado de las 18 horas,
generalmente la tenemos a las 24, pero hay otras bacterias de crecimiento muy lento y tienen que esperarse 48 horas o incluso más, dependiendo del tipo de microorganismo que estén trabajando. Pues entonces este tiempo para esperar las colonias pues varía. Entonces se dice que pues, nosotros tenemos que localizar la caja que tenga a las colonias contables, y de acuerdo con este método una placa contable oscila entre 200 a 400 colonias. Entonces tienen que elegir aquella placa que tenga más o menos este número de colonias y comenzar a contar cuántas colonias tienen ustedes crecidas en la caja contable. Es decir, la dilución que está antes de la caja contable va a estar tapizada de bacterias, no se pueden contar. La dilución que está después de la caja y es posible que no sean representativas. Entonces, una vez que eligieron la caja contable, cuentan el número de colonias y teniendo ese dato, pues se procede a hacer, digamos, el tipo de cálculos para este tipo de metodología. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a simular que en la dilución 5, es decir, en la placa que fue dispensada con 100 microlitros de esta dilución 5, tenemos tenemos 45 colonias. Entonces yo sugiero este tipo de nomenclatura. Esto ponemos un recorchete, la de dilución, a donde tenemos la caja contable y ponemos 45 colonias. Este número tiene que ser multiplicado por 10 con el objetivo de tener el número de unidades formadoras de colonias por cada mililitro en esta dilución, en este caso, en este ejemplo. Entonces, pues tendríamos 45 por 10, serían 450 unidades formadoras de 5. Y después multiplicamos por el factor de dilución, en este caso es por 10, por 10, por 10, por 10 y por 10, para tener el número de unidades formadoras de colonia por mililitro de la suspensión original, o bien 450 por 10 a la 5 en este ejemplo específico. Por lo tanto, en este caso va a ser de 4.5 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por mililitro de la suspensión original. Bueno, esto ya es manejando notación científica y reglas de notación científica. Este método les puede ayudar a calcular el número de unidades formadoras de colonia por mililitro. Las ventajas de este método es que ustedes pueden, al estar haciendo un screening de todas las posibilidades, de todas las diluciones, pues no van a fallar y va a haber una dilución en la cual ustedes pueden cuantificar el número de microorganismos que está creciendo digamos, en la dilución contable. La desventaja es que es un método bastante lento. Pues por decir algo, cada vez que ustedes colocan, bueno, cada vez que extienden los 100 microlitros que fueron colocados de cada dilución, pues más o menos hacen un tiempo como de unos 3 a 4 minutos dependiendo de la suavidad del medio. Aunque son medios sólidos, muchas veces se hacen con menos porcentaje de agar, otras veces con 16 gramos de agar por litro, y dependiendo de la cantidad de agar, pues es el tiempo que siendo la extensión de la placa. Imagínense que somos rápidos, nos hacemos unos 3 minutos por cada uno, por todas las diluciones incluyendo la original, pues estamos hablando de 8 por 3, 24 minutos, más las diluciones que sean otros 3 minutos, pues estamos hablando de unos más de 25 minutos para hacer, digamos, este método. Si tuviéramos réplicas, pues imagínense, tendríamos que tener pues tiempo para desarrollar el método, pero pues claro, las réplicas nos darían oportunidad de hacer estadísticas. Entonces, bueno, es un método bastante bueno, con muy buena resolución, pero que a la larga puede ser fastidioso en cuestión de obtener resultados. Por lo tanto, pues en el mundo se han diseñado otros métodos. Eh, Aquí mostramos los cálculos que les comentaba yo. El resultado al final, eh,
en este otro ejemplo de 194 colonias, pues también tendríamos que multiplicar esas 194 colonias por 10. Tenemos el número de UFC por mililitro de la dilución. En este caso está mal este ejemplo porque aquí dice en la dilución 5 y aquí nos está marcando en la dilución 4. Aquí debería decir 4. Entonces, este número lo multiplicamos por 10 a la 4 y tenemos 1.94 por 10 a la 7 UFCs por mililitro de la suspensión original. Este es otro ejemplo, digamos, para que nosotros podamos tener un poco más claro el cálculo de bacterias a través de esto. Y como les mencionaba, pues se han diseñado otros métodos y uno de ellos es el goteo de diluciones seriadas. Este método, en la primera parte del método es prácticamente igual al anterior, se hacen diluciones seriadas en factor 1 a 10. En este caso específico hablamos de 900 partes de solución amortiguadora, contra 100 se dispensan, se vortexa o se agita vigorosamente, se cambia la punta, se vuelven a tomar 100 microlitros a esta dilución, se pasan a 900 microlitros de la dilución 2, se hace nuevamente la agitación y así sucesivamente se comienzan a hacer las diluciones seriadas. Insisto, parten entre los métodos. Una vez que ya llegué aquí, la diferencia es que no dispenso 100 microlitros como en el caso anterior, sino aquí dispenso por triplicado 20 microlitros de cada una de las diluciones. De esta forma, aquí ejemplificamos un caso en donde más o menos ya sabíamos que la dilución 6 por experiencia, y pues lo que hicimos en la placa fue poner por duplicado 3 gotas de cada una de las diluciones. Cuando no se sabe en dónde va a caer la cuenta, lo que tenemos que preparar son 2 placas y dividirlas en 4 partes, y en cada una de esas partes ponen sus 3 gotas de cada dilución. En otras palabras, ponen 3 gotas de la dilución 7, luego 3 gotas de la dilución 6, 3 de la 5, 3 de la 4, etc. Envían a incubación, nuevamente aquí depende de cada microorganismo, y después de la incubación localizan dilución donde se permite hacer la cuantificación de sus bacterias. En este caso tenemos, por ejemplo, en una réplica tenemos 3 colonias, en otra réplica, que sería esta, tenemos 4 colonias, y en esta no se alcanza a ver muy bien quizás, pero tenemos 5 colonias. Tenemos 2 aquí pegadas, 2 acá y una aquí. Entonces tenemos 3, 4 y 5 colonias en la dilución 6. Lo que tenemos que hacer entonces es primero sacar un promedio. Colocamos la dilución 6 entre corchetes, colocamos el resultado, 3, 4 y 5 colonias. Sacamos un promedio del número de colonias, en este caso sería 3, entre 3 serían 4 colonias, y este número, este 4, se va a multiplicar por 5, porque en realidad como nosotros estamos colocando 20 microlitros es la quinta parte de 100 microlitros. Por lo tanto, si multiplicamos el número por 5, tenemos el número de unidades formadoras de colonias en 100. Lo multiplicamos ahora por 10, que es el factor de dilución, para estar en 1 mililitro. En este caso estamos en la dilución 6. Entonces tenemos el número de unidades formadoras de colonia por mililitro en la dilución 6. Y este número multiplicamos por el factor de dilución, que sería 10 a la 6. En este caso, solo pongo 3 veces 100, o sería 6 veces 10. Es lo mismo. Al final, después de esta multiplicación, pues tengo que mi resultado es 2 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro de la suspensión original. Entonces este es un método bastante agradable porque, digamos, en términos de tiempo es más fácil poner 3 gotas de cada dilución. Eso pues se dispensa en menos de 1 minuto. Cada una de las diluciones, imagínense que por mucho nos hacemos 1 minuto, pues estamos hablando que para todas las diluciones, que en el ejemplo donde no conocemos en dónde va a caer la dilución contable, dispensamos hasta la dilución 7 más la original serían 8,
8 muestras que tendríamos que gotear, significaría 8 minutos cuando mucho. En realidad va a ser menos tiempo y pues tenemos una mayor rapidez, podemos hacer réplicas, podemos, digamos, en menos tiempo nosotros tener resultados que pueden ser comparados estadísticamente. Entonces, en términos de facilidad, aunque tiene menor resolución este método, pues yo se lo recomiendo porque sería un método con el que ustedes podrían cuantificar bacterias de una forma mucho más fácil. Luego existe otro método que se llama 6x6, no lo voy a tocar en este momento, solamente me gustaría mencionarlo, que es bastante más fácil, digamos, en términos de tiempo para cuantificación, pero pues pierde resolución y nosotros hemos patentado un método que se llama goteo por sellado en placa masivo, que es todavía en términos de tiempo mucho más rápido. Las personas pueden contar, o, es decir, hacer el, la técnica del recuento en menos de 2 horas para 96 muestras aproximadamente. Y pues eso nos facilita en términos de investigación porque podemos abarcar una gran cantidad de muestras. En este momento no platicaré sobre esos métodos, solamente quería mencionarlos y pues decirles que para mí, dentro de los métodos que estamos platicando, este de goteo de diluciones seriadas es bastante agradable para llevar a cabo la cuantificación de bacterias. Por último, un método que utilizamos también bastante es el número más probable. En el número más probable, pues nosotros lo aplicamos principalmente para bacterias que son muy difíciles de aislar a partir de algún ambiente determinado. Yo lo aprendí porque pues teníamos que cuantificar bacterias fijadoras de nitrógeno. Las bacterias fijadoras de nitrógeno, cuando vienen de una muestra compleja como es una rizósfera, pues te pueden crecer otro tipo de bacterias que sobrecrecen sobre la bacteria de interés. Entonces, en este método de número más probable, ustedes pueden tener algunos tubos en donde su bacteria, cuando crece y fija nitrógeno, cambia, digamos, la coloración del medio y entonces ese resultado se toma como positivo. Entonces se puede aprovechar esa característica y contar números de tubos positivos y negativos después del crecimiento, y afortunadamente hay gente que se ha dedicado a hacer cálculos estadísticos y con este número de tubos positivos y negativos se puede determinar el número de bacterias. Entonces, digamos, para que nosotros podamos hacer este tipo de cuantificación, la muestra inicial, que puede ser una muestra que viene de o puede ser un exudado clínico, etcétera, pues esto se hace diluciones seriadas en factor 1. Y una vez que ya tenemos todas las diluciones, aquí sembramos, hay dos maneras de hacerlo: sembrar por triplicado en los tubos donde saben que crece su bacteria problema, o bien sembrar por quintuplicado, 5 tubos. A mí me gusta el de triplicado porque digamos, no me representa tanto trabajo como estar controlando 5 tubos de cada dilución, que ya necesitaríamos más gradillas para poder en crecimiento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es 100 microlitros de cada una de las diluciones por triplicado, 100 microlitros, etcétera, y contar el número de tubos positivos tras la incubación, aquellos tubos, en este caso aquellos que se vuelven amarillos, por ejemplo. Que era mi caso. Para el Acetobacterus eutropicus hacía una película muy fina en medios semigelficados, en donde solamente son capaces de crecer este tipo de bacterias y tiene un crecimiento característico, digamos, en la parte superior del tubo, asemejando una especie de velo, y acidifica el medio, y entonces con eso podemos saber que está presente la bacteria. Ya después tenemos que aislarla y corroborar molecularmente, pero digamos que el método les permite hacer una cuantificación rápida de lo que puede estar ocurriendo en ese ambiente. Entonces vamos a simular que estamos aplicando este método y que pues ustedes contabilizan
En la dilución 1, 3 positivos, en la 2, 3 positivos, en la 3, 3 positivos, y en la 6, 1 positivo. Y aquí en la 7 ya no encuentro nada. Entonces el método les dice que tienen que elegir aquella dilución donde fue el último, fue la última dilución donde detectaron a 3 tubos positivos. En este caso es la dilución 4, aquí tenemos 3 tubos positivos. En la dilución 5 ya no solamente tenemos 2 positivos. Entonces a partir de ahí se subraya el número. En este caso se genera el número 321 y tenemos que irnos a las tablas de McGrady para encontrar qué significa ese número 321, de acuerdo a un análisis estadístico. Entonces nos vamos a tablas de McGrady y de acuerdo a tablas de McGrady, pues nosotros encontramos que 321 significa 15, en este caso 15 bacterias diazotróficas. Eso significa entonces que este número 15 lo vamos a asignar a la dilución 4, porque ahí es la dilución 4, tenemos 15 bacterias. Este 15 lo multiplicamos por 10 para tener el número de bacterias por mililitro en esta dilución 4. Y finalmente multiplicamos este número de bacterias por el factor de dilución. En este caso, por 4 veces 10. Y por lo tanto tendríamos 1.5 por 10 a la 6 días por mililitro de la suspensión original. Entonces uno bastante bueno para aquellas bacterias que son difíciles de cultivar, pero que nosotros sabemos alguna característica que nos pueda decir si la bacteria está presente o no está presente. En clínica, por ejemplo, muchas veces sabemos que una bacteria está presente porque el crecimiento en algún medio, por ejemplo, en un medio con sangre, pues después de cierto tiempo, pues da positivo. Y entonces podríamos ocupar este tipo de metodologías y aprovechar y cuantificar el número de bacterias de esa especie que estamos detectando. Y no solamente decir está presente, porque pues desafortunadamente en muchos laboratorios pues se detecta alguna bacteria y se dice esta bacteria está presente, pero no se dice el número de bacterias que están implicadas. Y el número es muy importante para decidir si está ocasionando un problema serio o está ocasionando o es un problema, sí, también, pero es un problema que puede ser más fácilmente controlado. En el caso de bacterias benéficas, pues también es muy importante que nosotros podamos calcular el número que está asociado a un hospedero, porque eso nos da idea de si el hospedero está sano y qué nivel, digamos, de esa salud tiene ese hospedero gracias a la presencia de esas bacterias benéficas. Entonces, no solamente es importante decir quién está implicado en un ambiente, sino que tenemos que decir cuál es el número que está presente de esa especie. Finalmente, en esta plática, en este pequeño módulo, me gustaría mostrar una propuesta que nosotros dimos hace tiempo de cómo medir la supervivencia bacteriana. Y bueno, definir la supervivencia bacteriana como la relación del número de bacterias inicial, digamos que antes de un estrés, respecto al número de bacterias capaces de resistir después de ese estrés. Nosotros ocupamos mucho esto porque determinamos la supervivencia de bacterias, por ejemplo a congelación, a salinidad o a desecación, y pues tenemos que saber qué tan resistentes son esas bacterias. En este caso, pues, en nuestro grupo trabajamos bacterias benéficas y queremos saber qué tan tolerantes son esas bacterias benéficas a los distintos estreses, con el fin de saber si van a sobrevivir cuando sean liberadas asociadas a algún hospedero. Nosotros, pues, con estos métodos que les acabo de decir, podríamos tener el número de bacterias antes del estrés y el número de bacterias después de un estrés. Y esto pues nos haría, digamos, una forma de decir, pues si se mantienen esos números, pues va a estar muy similar. Y si el número de bacterias, digamos, baja para el caso después del estrés,
podríamos decir que pues es poco resistente. Pero pues qué tan resistente, y hemos eh, propuesto parametrizar esos valores. La parametrización nos ayuda en el caso de cuando tenemos valores muy altos, como el caso, por ejemplo, del átomo, cuando se determinó el número de Avogadro, pues el número es muy elevado, pero si hacemos los logaritmos podemos hacer parametrización de esos valores y las estadísticas pues, son más amigables. Entonces, nosotros hemos propuesto que la tasa de supervivencia bacteriana, BCR, por sus siglas en inglés, Bacterial Survival, lo anteriormente expuesto, es decir, es como una especie de porcentaje logarítmico, solamente como no podemos decir matemáticamente es imposible sacar un porcentaje logarítmico, tenemos que decir que es un valor parametrizado y así es como se definió la tasa de supervivencia bacteriana. En palabras más fáciles, pues entonces el número de unidades formadas de colonia por mililitro antes del estrés, en este caso de secación, pues sería equivalente a 100. Recordemos, no podemos decir porcentaje porque son valores logarítmicos. Y el logaritmo del número de unidades formadas de colonia por mililitro después del estrés, en este caso, insisto, de secación, pues sería la incógnita. Entonces nosotros tenemos que sería el resultado multiplicar este número de antes del estrés por perdón, el número después del estrés por 100 entre el número antes del estrés. Y es lo que tenemos nosotros en la fórmula. Sin embargo, para ajustar, aumentamos este más 1 solamente para el caso de que extremo de que después del estrés no sobrevivan nada. Entonces, para no enfrentarnos a una situación de logaritmo de 0 que no está definido. Entonces le ponemos este número 1 que para que matemática trabajando siempre. Por lo tanto, a través de esta ecuación de supervivencia bacteriana, nosotros podríamos calcular qué tan tolerante es una bacteria respecto de otra y hacer nosotros los comparativos estadísticos, porque podemos tener repeticiones y con estas repeticiones nosotros podríamos entonces sacar promedios y desviación estándar. Insisto, cuando saquemos Bacterial Survival Ratio y desviación estándar, significa estar sacando promedios y desviación estándar de los valores parametrizados. Pero si en un artículo discutimos acerca de los valores de supervivencia, tenemos que irnos a los valores reales, es decir, a los valores que no se les ha sacado el logaritmo. En otras palabras, esta Bacterial Survival Ratio es una parametrización. Por último, entonces, pues decirles que la tasa de supervivencia bacteriana nos puede servir para determinar, digamos, este Bacterial Survival Ratio a distintas características, a distintas, eh, digamos, estrés que nosotros estamos trabajando. Estos son algunos ejemplos que nosotros hemos estado trabajando en el laboratorio, pero ustedes pueden tener otro tipo de evaluaciones, otro tipo de estrés para, digamos, sus propósitos. Pues yo aquí les he dejado algunos ejercicios que me gustaría que contesten, sobre todo para los que van a querer el certificado de haber tomado este módulo. El primero es, suponga que después del crecimiento bacteriano en un medio de cultivo de una muestra monitoreada mediante plaqueo se observan 350 colonias en la división 4. La pregunta es, ¿cuál es el número de unidades formadoras de colonia por mililitro? El segundo ejercicio es el siguiente. Suponga que en un medio de cultivo de una muestra monitoreada mediante goteo en placa se observan 3, 4, 6 colonias en la dilución 5. ¿Cuál es el número de UFCs por mililitro? Y el último ejercicio es, suponga que después del crecimiento bacteriano en un medio de cultivo semigelificado de una muestra monitoreada mediante el número más probable, usando 3 tubos, se observa el siguiente resultado. Y entonces aquí está el número de tubos positivos,
cuál es el número de bacterias por mililitro. Una actividad que para los que tengan oportunidad de estar en un laboratorio es que escojan una especie bacteriana, la que ustedes quieran, la crecen en distintas fases de desarrollo y la someten a un estrés. Determinan el número de unidades formadoras de colonias antes y después del estrés y calculan la tasa de supervivencia bacteriana. Entonces, pues, reportan los resultados. Este ejercicio no cuenta para obtener digamos, el certificado de haber tomado este módulo. Esto solamente es una propuesta para aquellos que están implicados en el trabajo de laboratorio. También les dejo aquí dos artículos que son referencias recomendadas por si tienen alguna pregunta, pues entonces ustedes podrían eh, acudir a estos dos artículos y seguramente pues van a tener un poco de más datos para poder hacer los cálculos del número de bacterias por distintos métodos. Finalmente, para tramitar el comprobante de haber tomado este módulo, pues les pido que pidan informes en la siguiente dirección electrónica, que es microbiologiapuebla@gmail.com, las instrucciones de lo que tienen que hacer para tener el comprobante de haber tomado este módulo y ojalá que sea pues el principio de distintas conferencias que hacemos en la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas. Era, digamos, moderna, ya no tendrían que asistir físicamente a la conferencia porque podríamos nosotros digamos tener esto colgado en la página de la APCM y ustedes en los tiempos libres podrían estarse actualizando a través de este tipo de actividades. Entonces no me resta más que por tomar este módulo. Una disculpa porque pues apenas estamos teniendo experiencia con los sistemas de grabación. Por ahí tuve algunos errores de edición. No, pues no somos muy expertos en este tema y por eso pues esta disculpa de antemano. Pero queremos seguir contando con su participación para que en el futuro podamos nosotros ir mejorando a través de este sistema de capacitación en módulos. Pues muchas gracias a todos. A nombre de la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas, pues seguimos nosotros en comunicación y si tienen alguna propuesta, algún tipo de conferencia o curso que quieran que se otorgue, pues también son bienvenidos sus propuestas para que nosotros contactemos al especialista en el tema y podamos tener, digamos, su conferencia hacia nosotros. Muchas gracias.